Profesores, estudiantes, también a los integrantes de la Escuela de Educación de la Unidad Académica San Julián, que nos acompañan en esta oportunidad junto a su directora, la doctora Lucrecia Sotelo, y también nos acompaña la directora de la Escuela de Educación de nuestra Unidad Académica Caleta Olivia, la profesora María Eugenia Venturini, además de autoridades de nuestra sede y docentes y estudiantes de diferentes puntos de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene el agrado de recibirlos en esto que es la sexta Escuela de Verano en Educación, Territorios de Prácticas para la Enseñanza. Nuevamente hoy nos encontramos para celebrar este evento académico que organiza la Escuela de Educación de nuestra sede, que tiene como propósito generar un espacio de formación, diálogo e intercambio sobre temas, problemáticas, abordajes teóricos y actualizar enfoques epistemológicos en diversas temáticas del campo educativo. En esta edición nos interesa especialmente ofrecer una oportunidad para profundizar la reflexión sobre los territorios de prácticas para la enseñanza, la búsqueda y la construcción colectiva de las formas de enseñar y de las formas de aprender que este tiempo nos exige. Los profesores y maestros, los que producen conocimiento a partir de las reflexiones sobre la propia práctica de enseñar, teorizando a partir de la tarea cotidiana y dando un anclaje en las dimensiones sociales, culturales y políticas de la función pedagógica de educar. En este marco merece una referencia especial a los 40 años ininterrumpidos de democracia como un logro colectivo del pueblo argentino. 40 años de la restauración democrática no es solo un acto formal o de cumplimiento normativo. Como universidad, consideramos que constituye una oportunidad para formar docentes, garantes de derechos que promuevan el pensamiento crítico y contribuyan a la democratización del conocimiento. Es por ello que ponen en el centro de la formación a la enseñanza, por lo que implica profundizar en los sentidos de la educación, abordando desde el plano más concreto la educación como derecho. Finalmente, deseamos que la sexta Escuela de Verano en Educación resulte provechosa para todos y todas. Esperamos que estas jornadas habiliten a las preguntas, las dudas y a esos saberes que socializados se vuelven a significar de otras maneras, para provocar, interrogar, suspender el sentido común y adentrarnos en búsquedas sutiles, pero no por eso menos potentes, que nos permitan analizar lo que hacemos como educadores y formadores, problematizar nuestro lugar y proyectar nuevos márgenes para la acción y la enseñanza. Seguidamente, y para darles la bienvenida a este evento, vamos a ceder la palabra a la directora del proyecto que enmarca esta edición de la Escuela de Verano en Educación, la profesora Mariela Cerón. Hola, buen día a todos, a todes. Bueno, para nosotros es un inmenso gusto poder reencontrarnos en este espacio, que es un espacio que ya tomó vida propia en el marco de la Escuela de Educación, esta Escuela de Verano, que, bueno, durante la época de pandemia decidimos no realizarla porque nos parecía que lo más sustancial de esta actividad era el encuentro, ¿no? Estar así como estamos hoy, estos 2 días que vamos a estar compartiendo, intercambiando, aprendiendo juntos. Necesariamente pensábamos que se requería la presencia, ¿sí? Por lo menos para volver a compartir, ¿sí? y seguir formándonos. Esta propuesta para esta sexta Escuela de Verano está pensada en relación a las prácticas para la enseñanza. Contamos con la presencia del doctor Luis Porta y vamos a contar también con el doctor Gustavo Bombini. Tenemos para ofrecerles talleres, la presentación de un libro, pero bueno, este espacio tiene sustancialmente el propósito de ofrecer a los estudiantes una instancia para que ustedes sigan aprendiendo, para que participen, para que formen parte, ¿sí?, de esta propuesta de la Escuela de Verano, que con gusto puedo decir que muchos ya se apropiaron del espacio porque en el tiempo que no lo pudimos hacer, lo reclamaban. ¿Qué pasó con la Escuela de Verano? ¿Cuándo lo van a volver a hacer? Así que bueno, esperamos que esto siga sosteniéndose y creciendo en el tiempo y que bueno, para próximas ediciones se sigan sumando más actividades. También quiero agradecer a todos los colegas que colaboraron en el proyecto que estamos dirigiendo con el doctor Lucas Van,
todos los que fueron partícipes con iniciativas, con ideas, acompañamientos, ¿sí? Y también a la unidad académica, especialmente a la Secretaría de Extensión, al área de medios y comunicación, que también colaboraron para que podamos llegar al día de hoy de la mejor forma posible y ofrecerles, bueno, lo mejor que tenemos acá en la unidad académica. Así que bueno, esperamos que sea un espacio para seguir aprendiendo y que lo puedan disfrutar. Seguidamente vamos a ceder la palabra al señor vicedecano de la Unidad Académica Caleta Olivia, al magíster Claudio Fernández, quien a su cargo tendrá la responsabilidad de dejar oficialmente inaugurada esta sexta edición de la Escuela de Verano en Educación. Bien, gracias, Facundo. Bueno, muy buenos días. La verdad que es un honor y un orgullo poder dar apertura a esta sexta Escuela de Verano en Educación, que, bueno, como se decía, es un evento que está ya instalado, ¿sí? Más allá de, obviamente, los avatares de la pandemia. Es tan grato poder siempre contar con la sala de conferencia llena, que se encuentren docentes y estudiantes para reflexionar, debatir, ¿sí? Que es el propósito de estos encuentros, que más allá del quehacer diario en las aulas, acá se pueda reflexionar sobre esa práctica que se hace en el aula y se pueda nutrir después esa práctica, tanto en las aulas, obviamente de la universidad, como del resto del sistema educativo, ¿sí? Nosotros como universidad tenemos no solo la obligación, ¿sí?, el deber de formar profesionales, ¿sí?, como se dijo, consustanciados, con valores democráticos, críticos del conocimiento y productores del mismo, ¿sí?, sino que tenemos que formar ciudadanos, ¿sí?, y más en una escuela de educación, las carreras de educación, que justamente son formador de formadores, ¿sí? Entonces es una doble responsabilidad, porque las futuras generaciones después están en manos justamente de los docentes y las docentes que forman la universidad pública en su conjunto, o el sistema, todas las instituciones de educación superior, sean universitarias o no. En el caso particular de la UMPA, que bueno, además del profesorado universitario en ciencia de la educación, tenemos, que por ahí no es algo que en muchas universidades esté, ¿no?, el profesorado para educación primaria, que muchas veces es responsabilidad de institutos de formación docente. Nosotros aquí en la UMPA tenemos forma parte de nuestra propuesta académica. Así que en ese sentido, muy contento, desearles que tengan una excelente jornada, agradecer al doctor Luis Porta, que nos acompaña, y al resto de disertantes, actividades, talleres, una nutrida agenda, presentación de libros y demás, que sean jornadas muy enriquecedoras el día de hoy y de mañana. Agradecer, por supuesto, a la organización, a Mariela, a Lucas, a Lucrecia, ¿sí? El agradecer también a la presencia de las colegas de la Unidad Académica San Julián, ¿sí?, también de la Escuela de Educación, a Maru desde la dirección local. Así que, bueno, a seguir debatiendo, reflexionando y construyendo, ¿sí?, una práctica mejor, ¿sí? Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. A continuación, para dar inicio a esta sexta Escuela de Verano en Educación, voy a solicitar a las autoridades que tomen lugar en el auditorio para dar comienzo con la primera de las conferencias que forman parte de este importante evento académico. En esta sexta Escuela de Verano en Educación contamos con la presencia del doctor Luis Porta, a quien le damos una especial bienvenida a nuestra sede. El doctor Luis Porta es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Orientación Pedagogía por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, España. Es profesor titular de la asignatura Problemática Educativa de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigador miembro de la carrera de investigador científico de CONICET, categoría independiente. Es director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación
de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su línea de investigación presta atención al campo de la formación docente a partir de una perspectiva biográfico-narrativa. A continuación, entonces, los invitamos y las invitamos a escuchar la conferencia Investigación biográfico-narrativa en contextos de formación. Bienvenido, doctor Luis Porta. Bueno, buen día a todos, a todas, a todos. ¿Cómo están? Bueno, es un gusto volver a Caleta porque yo hace muchísimo tiempo he estado viniendo a dirigir un proyecto como director externo, así que nada, es volver a Caleta y no venir por primera vez. Así que bueno, gracias por la invitación a participar con ustedes en esta escuela de verano. Los docentes en verano en la escuela, ¿no? Y en la formación. Esto es interesante de pensarlo también. Una profe memorable de las que nosotros trabajamos biográficamente con ella desde el año 2007 y hemos hecho cantidad de entrevistas biográficas. Ella dice que no puede soportar el verano. Y no soporta el verano porque no va a clase. Entonces, que no se puede encontrar con sus estudiantes. Quizás esto sea un poco eso también, ¿no? Porque en verano seguimos pensando en nuestra condición, ¿no? En nuestra condición profesional, que finalmente es también nuestra condición biográfica. Y ese es como el punto de entrada que me permite a mí pensar la investigación biográfico-narrativa en contextos de formación, pero asociada a este eje central, que es que no podemos pensar la formación y la práctica si no es pensarlo biográficamente. Hay tres condiciones centrales que en la condición biográfica regulan esto. El primero tiene que ver con el carácter de historicidad del sujeto, ¿sí? Somos sujetos históricos. Esto es lo primero, con lo cual no podemos escindir, ¿no?, de nuestra historia, de nuestra biografía, partes sin mirar el todo. No podemos escindir partes sin mirar el todo. Entonces esa condición de historización es una condición de historización que está asociada a cómo consolidamos o recuperamos la condición de memoria. Y esa condición de memoria historizada es una condición de memoria que está puesta en juego no con el carácter de la linealidad del tiempo, de las agujas del reloj, sino con un tiempo que va, ¿no?, como si fuera haciendo meseta y subiendo y bajando. Es decir, no recordamos todo, si no sería Funes el memorioso, ¿no? Este cuento de Borges, que por recordar todo, ¿qué le pasaba a Funes? No se podía levantar de la cama, del catre, porque en realidad el recordar todo hacía que no pudiera estar en el presente. Por lo tanto, no recordamos todo, recordamos parte de nuestra historia, vivimos una vida que es una vida narrada, el mundo es una narración, ¿sí? El mundo es una narración, vivimos una vida narrada y vivimos en esta condición histórica, subjetiva, en términos levinasianos sería intersubjetiva, que hace que el yo sea un nos. Es decir, yo estoy acá y soy lo que soy hoy porque ustedes están ahí. Y no podría ser de otra manera, ¿sí?, que ustedes sean lo que son hoy porque estamos todos acá. Digamos, esta condición colectiva, de alguna manera, y de comunidad y de lo común, es lo que brinda la posibilidad de historizar en una condición, o a partir de una condición narrativa, en la cual no recordamos todo, sino que recordamos partes de nuestras vidas. ¿Qué recordamos? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Y para eso está la investigación narrativa. ¿Qué es lo que recordamos? ¿Para qué recordamos? ¿Cómo recordamos? ¿Y cómo lo ponemos en juego? Esa es la primera característica de la condición biográfica. Muchos autores han trabajado sobre esto en términos teóricos, ¿no?, que no vale la pena traerlos acá. La segunda característica tiene que ver con la condición territorial. El primer eje lo podríamos pensar en términos de Ricoeur, por ejemplo, ¿no?, en tiempo y narración, o en el psicoanálisis fundamentalmente.
El segundo eje es el eje que está centrado en la condición de territorialidad. Los autores más clásicos le llamarían de espacialidad. Nosotros decimos territorio. ¿Por qué decimos territorio? Fundamentalmente tomando la última conceptualización que hace Vincent Desprez en Habitar como pájaros, ¿sí? En términos de la noción de territorio, en términos de una noción cultural del espacio. Esto ya la geografía social habló mucho de esto en el proceso de transformación, digamos, de la geografía positivista a la geografía crítica, ¿no? Hay mucho de esto en el campo de la geografía. Y fundamentalmente está asociado ¿a qué? Está asociado a la noción bruneriana también de concienciación, ¿no? Es en el desarrollo, ¿no?, del sujeto, no solo en ese tiempo que hablábamos recién, que no es el tiempo de las agujas del reloj, podríamos decir que es el tiempo brodeliano de la larga duración, ¿sí? En términos de Brodel. Podríamos decir en términos de lo territorial, pensando en Brunner, en la noción esta de concienciación y del sujeto en un espacio que lo construye como territorio porque es culturas. Y hay una tercera característica que es la característica que está asociada a la noción de socialidad. Y esto es Dewey, es la noción de experiencia. Cualquier experiencia es la noción de experiencia vital. Y en términos de experiencia vital yo les diría que es la noción de experiencia sensible y sensitiva, que es hacia donde vamos. ¿Por qué? Porque somos sujetos sintientes, diría Sarah Med, ¿no? Somos sujetos sintientes. Entonces, el eje puesto en el territorio, en la socialidad y en una temporalidad difusa es lo que nos permite entrar en la condición biográfica. Por eso, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, no podríamos pensar una investigación acerca de las prácticas de enseñanza si no entramos a ver qué pasa con la historia de estos sujetos. Está claro, ¿no? Digo, yo no podría hacer sistematización de prácticas solo de ir a ver qué es lo que está haciendo hoy o cómo evalúa hoy, porque eso tiene una condición biográfica. Eso tiene necesariamente una condición biográfica, porque es el sujeto en el tiempo, en el espacio o en el territorio, ¿sí? Y con una condición de socialidad que es la que hace que la experiencia sea sensible, sea vital y sea potente, en términos de experiencia. Acá estoy marcando también las diferencias que hay dentro de un heterogéneo campo de la investigación narrativa. ¿Sí? Ahí hay una ya, la primera. No podría pensar la investigación acerca del desarrollo profesional docente solamente pensando en una dimensión que es la profesional, ¿no? Viniendo, digamos, o trayendo a la charla, digamos, una línea de investigación muy desarrollada en nuestro campo, que es la del desarrollo profesional. ¿Podemos pensar el desarrollo profesional? Les hago la pregunta, si no es a partir de las biografías de los sujetos, y yo les diría que no, que es imposible. En términos de 4 dimensiones que sustentan o soportan la condición biográfica, que son la dimensión de los acontecimientos macrosociales, la dimensión de los acontecimientos, de las cuestiones que tienen que ver con lo profesional, lo que tiene que ver con lo institucional y con lo emocional y afectivo, es imposible pensarlo si yo cerco, ¿no?, un objeto solamente en un registro centrado en una de las dimensiones sin pensar en la red. Vuelvo al uno y la red, el uno y el todo. ¿Sí? Fíjense que hay una condición de significatividad de lo biográfico que está asociada a esa conexión. El uno y el todo, el uno y el todo. Son como los lunares de Yayoi Kusama, ¿no? Si han visto obra de Yayoi, ¿sí? Ustedes ven que lo que la salva a Yayoi
de su locura, que es volver sobre su propio registro autobiográfico. Y ella ve redes de lunares, ¿sí? Después de 47 años internada en un psiquiátrico, ve redes de lunares que son las que la salvan, y a partir de esos lunares ella sustenta, ¿sí?, esta condición del uno y el todo, y de la repetición. Pero no de una repetición que está asociada a la seriación, sino de una repetición que en realidad lo que hace es permitirme, a partir de la unicidad, darle significatividad al todo. Por eso cada vida es importante, porque a partir de esa vida que es única y que es irrepetible, yo lo que puedo hacer que es generar las condiciones para darle significatividad al todo. Conectar el uno y el todo. Toda vida, diría Ricoeur, no solo merece ser vivida, sino también contada. Y por ahí vamos. Ese es un primer registro, como una primera capa, ¿sí?, conceptual, muy rápida, acerca de la investigación biográfica. Ahora yo sostengo otra cosa, que es que si hacemos investigación biográfica, no podemos no hacer investigación autobiográfica. Porque efectivamente esas vidas narradas, ¿sí?, son vidas que inciden en mí necesariamente a partir de una estructura de escucha que me permite generar un cambio de posición en la investigación. Y hacia eso voy a ir en este primer momento de la charla. Hacia marcar el cambio de posición en el campo de la investigación social, en este caso educativa, que ofrece la investigación biográfica y autobiográfica. La primera pregunta que podríamos hacernos es si podemos narrar el cielo. Yo les pregunto, ¿se puede narrar el cielo? ¿Podrían narrar el cielo? Podemos describirlo. Si podemos describirlo, podríamos narrarlo. Ese inconmensurable espacio, ¿no?, que quizás parecería inalcanzable. ¿Podemos narrarlo? Sí podemos narrarlo. ¿Por qué podemos narrar el cielo? ¿Por qué les parece que podemos narrar el cielo? Lenguajes, palabras, ¿qué más? Recursos estilistas, experiencia, metáforas. Porque lo que narramos no es el cielo, sino que es algo que ha producido el cielo, o que han producido los humanos alrededor del cielo, que ¿qué son? Las constelaciones. Son las constelaciones. Fíjense lo que dice, y lo traje solo para mostrárselo. Ailton Krenak es un filósofo de una comunidad originaria en Brasil. Escribió un libro que se llama La vida no es útil. Fíjense lo que dice. Suspender el cielo es expandir los horizontes de todos, no solo de los humanos. Todo el resto del tiempo uno podía cantar, bailar, soñar. Lo cotidiano era una extensión del sueño. Ahí ingresa algo que es interesante en la investigación biográfica, que no sé si lo vamos a poder seguir trabajando hoy, pero es el tema del detalle y la intimidad. La intimidad y el detalle en la construcción de la condición biográfica, que es otro eje estructurante. Todo el resto del tiempo uno podía, dice, cantar, bailar y soñar, como dijimos. Lo cotidiano era una extensión del sueño. Y las relaciones, los contratos tejidos en el mundo de los sueños, continuaban teniendo sentido después de despertar. ¿Qué es lo que dice Krenak en este texto? Lo que está diciendo es que le está otorgando un sentido vital a los y las jóvenes, ¿no?, y a la posibilidad de trabajar multitextualmente y con múltiples formas de la narrativa, recuperar esto, y está hablando de que en cualquier momento el cielo se nos va a venir encima, si no hacemos eso. Con lo cual hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad ética y hay una responsabilidad estética. Esto es lo que yo llamo justicia narrativa. Todos tenemos la posibilidad y la condición de narrar y de narrarnos en el mundo. Y por ahí vamos.
Vamos a un relato. La presentación va a tener un interjuego entre lo biográfico y lo autobiográfico, a partir de esta hipótesis que yo sostengo, que no podemos hacer una sin la otra. ¿Sí? Hace más de 20 años, 25 años que hago investigación biográfica y necesariamente en los últimos 10, 12 autobiográfica. Con lo cual, muchos de los relatos que voy a traer tienen que ver con esto. Y la pregunta si se puede narrar el cielo de alguna manera no solo tiene que ver con Krenak, que me la trae ahora nuevamente en un texto que recién acaba de salir, sino en algo que yo he venido pensando a lo largo del tiempo. Seguramente ustedes leyeron el texto de García Márquez, Relato de un náufrago. ¿Qué le pasaba a un náufrago? ¿Alguien se acuerda de ese relato? 7 días y 7 noches, ¿no? El náufrago, ¿qué le pasó? Está solo en el mar, pero ¿qué hacía? No veo quién habla. Ah, ya. y en realidad se aferraba a eso, y en la noche, ¿a qué se aferraba? A las estrellas, al cielo. ¿Por qué? Él decía que del otro lado de Cartagena necesariamente había alguien que también la estaba mirando. Entonces, ¿qué era lo que sentía ahí? Sentía la condición de lo común frente a la inmensidad y a la soledad del cielo. Vamos a un relato. Me voy a sentar un ratito. Me voy a sentar un ratito porque tengo el tendón lesionado. El tendón de Aquiles. Era un pueblo muy pequeño de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires. Allí donde nací y crecí, hasta mi adolescencia. Las tardes eran muy calurosas, aunque el aplastante calor cedía en la noche. Se podía escuchar desde la siesta obligada algún radioteatro que sonaba en alguna casa vecina que resistía la siesta a la sombra de alguna pérgola. La noche era deseada como se desean las noches estrelladas. El regador pasaba por las calles de tierra al atardecer. Ese olor a tierra mojada está registrado en mi memoria como el de los tilos de la plaza del pueblo. Al anochecer, los sillones y reposeras eran ubicados en las veredas del vecindario hasta el horario de la cena. Las conversaciones de un lado a otro de la calle recorrían comunes realidades de gente de pueblo, sencilla, pero con la condición amistosa y refrescante como la del riego sobre la tierra. Ese es el momento que recuerdo. El cielo oscuro como la oscuridad misma de la noche en el campo. Mi papá y yo. Si hasta puedo recordarlo levantando una mano en medio de la calle por la que pocos automóviles transitaban, señalando las estrellas, las constelaciones de ese cielo del sur. Esos veranos me enseñó y aprendí a leer el cielo, a narrar el cielo. Su dedo índice de la mano izquierda apuntaba el cielo, su otra mano abrazaba la mía, como si necesitara de más abrigo en medio de tanto calor. En esa inmensidad pequeña en la que uno es universo y pequeña humanidad. ¿Qué hago con este relato? Con este relato lo que estoy haciendo es salvar a mi padre, eso está claro. Escrito hace 2 años. Hay una marca en mi registro de la memoria que hizo necesario volver sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que hace necesario volver sobre esto? Perdón, volver sobre esto. Tanto no lo salvé. 20 años de psicoanálisis o 20 años de trabajo con el registro biográfico y autobiográfico. Yo diría que el último fue más potente que el anterior. Ahí hay una marca. Esa marca es la que yo voy a intentar poner en juego a través de algunas conceptualizaciones en la charla de hoy. Una de esas marcas tiene que ver con el registro autobiográfico. ¿Se puede narrar el cielo? Sí, se puede narrar el cielo, eso está claro. Lo que pasa es que el cielo narrado, ¿qué es lo que va a tener? En cada uno de nosotros va a tener esa condición de memoria o esa condición de relato de lo que significó en términos de marca para cada uno de nosotros.
sobre las marcas, que son siempre profundas y que en términos de Leonora Fuchs dirían las marcas de infancia, ¿sí? Son las que nosotros a partir de esa infancia las que comenzamos a construir la condición biográfica. De hecho, es uno de los primeros relatos que yo escribo autobiográficos, es este, de infancia. 2 o 3 aclaraciones previas. La primera tiene que ver con lo que nosotros llamamos un ejercicio de desmarcación, ¿sí? La investigación biográfica o la investigación narrativa en general, pero la biográfica en particular, lo que debe producir es un ejercicio de desmarcación, desmarcarnos de lo que han sido las formas normalizadas de hacer ciencia. Esta es la primera cuestión. Digo, no estamos operando bajo las lógicas clásicas de la narrativa de la ciencia moderna, ¿sí? Entonces, primer ejercicio, desmarcarnos de esas formas normalizadas de hacer ciencia, y por eso voy a hacer algunas aclaraciones que necesitamos descomponer para poder recomponer algo nuevo. 4 características les voy a dar. La primera tiene que ver con el carácter subversivo que nosotros le llamamos a la investigación biográfica y autobiográfica, que reinvierte la ecuación, ¿no? Reinvierte la ecuación y lo que dice es, la ciencia es un modo de narrativa. Hay muchas opciones de narrativa, la ciencia se ha autoarrogado un modo de narrativa. ¿Sí? La ciencia se ha arrogado un modo de narrativa y se autoarroga casi un lugar exclusivo de saber. Con lo cual, al autoarrogarse un lugar exclusivo de saber, lo que se autoarroga también es un lugar exclusivo ¿de qué? De poder. Hay una condición hegemónica, ¿sí? Sobre la cual, digamos, la ciencia moderna se ha autoarrogado este lugar. Este es el primer ejercicio de descomposición. El segundo tiene que ver con el carácter creativo que de alguna manera vincula los modos de saber, de conocer y de hacer, sobre todo de las artes y de las humanidades, que han quedado fuera de ese registro. Digo, lo que yo les dije a ustedes digamos, casi como normativo de la investigación biográfica, que es lo emocional, lo afectivo, la posición afectante, la experiencia vital, es lo que queda fuera del registro de la ciencia moderna, de esa narrativa. Y nosotros lo estamos poniendo en el centro de la escena, por eso empiezo con un relato. Entonces, en ese ejercicio hay un carácter creativo que de alguna manera ha vinculado, ¿sí? Digamos, el campo de las humanidades y de las artes, que ha quedado como desjerarquizado. Es más, ha quedado criticado, digamos, la Puyad en su texto Las existencias menores, de alguna manera pone en juego esto, ¿no? Lo que dice es, las existencias menores son centrales en nuestra existencia y en nuestra vida. Ahora, esto ha quedado fuera del registro moderno de la ciencia, que ha construido de alguna manera ¿qué? Representaciones, acciones y prácticas que nosotros reproducimos, ¿no? Digo, el ejercicio es volver sobre esto y poder descomponer esta cuestión. La tercera cuestión que quería hacer referencia tiene que ver con el carácter nómade, en términos de Rossi Braidotti, ¿no? El carácter nómade, el carácter fluido, el carácter provisional que esto tiene y el carácter recursivo. ¿Sí? Dijimos, fíjense, nómade, provisional, recursivo, ¿no? Que está en constante movimiento y en constante mutación. ¿Por qué? Porque como sujetos estamos en constante movimiento y en constante mutación. Ninguno de nosotros será igual después de pasar por una experiencia como estas. Entonces hay un carácter nómade en esa producción, ¿sí? Que es fluido y que se deja llevar también por esa condición de la experiencia sensible y de la experiencia vital. Y finalmente hay otra cuestión que tenemos que prestar atención, que tiene que ver con el carácter débil y humilde. Un carácter débil y un carácter humilde. No solo renunciamos a toda objetividad, sino que en realidad lo que hacemos es renunciar a asumir una verdad total y una verdad fija, más allá de lo que tenemos a nuestro alcance.
¿Sí? Fíjense que lo que estamos haciendo, ¿qué es? Estamos de alguna manera dando vueltas, ¿no?, a aquellos preceptos de la ciencia moderna que tenían que ver con qué condiciones: la objetividad, la neutralidad, la totalidad o la pretensión de generalización, ¿no? Y estamos de alguna manera regenerando o co-componiendo un nuevo vínculo que de alguna manera marca una posición del investigador, que no es la posición neutral desde afuera, sino que es desde adentro del proceso y desde adentro de la investigación. Por eso para nosotros, quienes participan en una investigación no son ni muestra, ni son población, son participantes de la investigación como nosotros lo somos también, y por eso los registros autobiográficos también son registros de la investigación, y pretende también generar unas nuevas condiciones de vinculación entre la teoría y la práctica, ¿no? Donde ahí hay niveles de recursividad, ¿sí?, que están constantemente en diálogo. Aclarando esto, vamos a entrar a la investigación biográfica y autobiográfica. Podemos narrar el cielo, está claro, ¿sí? Lo que propongo es un ejercicio intertextual, ¿sí? Es un ejercicio, pasalo, sí. Es un ejercicio intertextual, un interjuego, ¿sí?, que nos permite a nosotros hacer este ejercicio, tirar del hilo de las historias, ¿sí?, que es finalmente lo que nosotros hacemos en la investigación biográfica. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que les dije, si yo tiro del hilo de la historia de aquel que me cuenta su vida, necesariamente estoy tirando ¿de qué? De la mía. ¿Sí? Es imposible que no haga esto, por eso que tiene, digamos, este condimento, este tipo de investigación que en realidad es muy potente, ¿sí? Lo que sí es que salimos distintos. Tirar del hilo de las historias, ese de la foto soy yo, ahora estoy más joven, pero... y ese es mi hijo, se llama Octavio, ¿sí?, que hoy tiene 20 años, ¿sí? Ahora después vamos a volver a esa foto y por qué me interesaba traerla. ¿Por qué me interesaba traerla? Al final de la charla, y ahí les doy el gancho para que se queden, les digo por qué. Les digo por qué está esa foto en la presentación, ¿sí? Pero bueno, es tirar del hilo de la historia. En este caso yo tiro del hilo de mi historia junto al de los participantes de nuestras investigaciones, pero es verdad que también estoy tirando el hilo de su historia, del hilo de las historias que me compelen, ¿no?, a seguir viviendo. Tiene que ver con esto. Digo, porque en realidad está asociada a esta idea de la vida, de la proyección, y no solo a un tiempo, que esto sí, obvié decírselos, no solo a un tiempo que está regulado por el pasado, sino que hay una condición de temporalidad en el relato desde el presente que tiene una condición de proyección de deseo, con lo cual yo puedo narrar el futuro. ¿Se entiende? Es decir, no estoy pensando que el tiempo que narra el sujeto solo es un tiempo del pasado, que está regulando mi vida. Eso cambia también la lógica de la modernidad. Esa es la lógica de la modernidad, la cambia. Los pueblos originarios no, siempre narran el futuro, ¿no? Es más, el pasado para ellos está en el futuro. Entonces, adelante, claro, siempre está adelante, en el futuro, podríamos decir. Por eso que la condición de deseo ahí opera, ¿sí?, como estructurante también en la condición biográfica. Es decir, hay una presentificación del pasado con una condición de proyección de deseo. Y miren si eso no está bueno. Y para la educación si no está bueno. Que podamos pensar en términos de proyección de deseo, qué es lo que queremos, cómo queremos, para qué queremos, con quiénes, y no seguir reproduciendo una matriz, que es lo que siempre decimos de los sistemas escolares, de las prácticas. Con lo cual acá habría una pregunta, ¿no? La pregunta no sería la pregunta que se hace cualquier investigador clásico, ¿no?, que es ¿qué hacer con los relatos? Esa sería la pregunta. ¿Qué hago con estos relatos?
sino en realidad la pregunta, demos la vuelta, y es, ¿qué hacen los relatos con nosotros? Porque a partir de esa condición, ¿sí?, sensible del relato puesto en mí, opera una condición de transformación. Es decir, salgo de la representación, me corro solamente de la acción y opero en términos de la transformación, podría decir, ¿no?, si se quiere, en una operación casi gramsciana, ¿no? Digo, podría decir que en realidad la condición de deseo y de la narrativa del deseo me podría poner en una condición de futuro y de transformación. Porque entiendo que vuelvo sobre la experiencia, que es el pasado, la experiencia del presente, y diría una de nuestras memorables, y la palabra. La palabra cura, dice. La palabra cura. Pero yo no me quedaría solo con la palabra. Porque si hay algo que tiene para mí el registro biográfico y autobiográfico, es la condición performática. Y la condición performática que opera ¿en qué términos? En términos de producción. Con lo cual no solo es el lenguaje oral o escrito, sino que es todo lo que produzco alrededor de esto. Y por eso el arte y la dimensión estética para mí es central y es condición vital de lo biográfico. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Están aburridos? ¿Aburridas? ¿No? Bueno, vamos. Bueno, entonces, lo que hacemos es esto. Es casi la acción del analista, ¿no? Casi es esto, tirar del hilo de las historias. Y hoy en el taller vamos a trabajar un ejemplo de eso. Cómo me tiré del hilo de la historia y salió lo que salió en una profe. Entonces, tirar del hilo de la historia. La idea es trabajar con estas categorías, más allá de lo que yo vengo charlando con usted, que tiene que ver con este ejercicio intertextual que nos permite ¿qué? Tensionar. Fíjense que yo lo que estoy haciendo constantemente es esto. Tensiono la ciencia moderna, la matrina, y vuelvo a la mirada sobre lo que pretendo profundizar. Tensiono, vuelvo y prospectivizo. ¿Sí? Siempre hay una condición de prospectivización, que es la del deseo. Tensiono, dialogo, prospectivizo. Ese es el ejercicio. ¿Qué me sirve para esto? La teoría de los ensamblajes, la perspectiva deleuziana, que de alguna manera yo ya la puse de manifiesto cuando dije esto de la tensión entre el individuo y el todo. O la puse con Yayoi, el lunar y los lunares que digo, esto tiene que ver con las conexiones vitales que hacen que yo no pueda entender lo individuo sin el todo, pero el todo sin el individuo, sin el sujeto. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría de los ensamblajes y por eso le voy a llamar ensamblajes a las distintas características que yo traje para compartir con ustedes de la investigación biográfica. 8 ensamblajes son los que vamos a ver. En un texto que salió el año pasado que se llama El corazón del daño, María Negroni, que a lo mejor la conocen, ella dice, es una autobiografía, está claro. Yo se los di en la bibliografía, el de María Negroni. Ella dice, voy a crear lo que me sucedió. Y es autobiográfico. ¿Qué es lo que está diciendo Negroni ahí que de alguna manera yo también traje a la charla? Lo que está diciendo es que en realidad la biografía y la autobiografía es casi una condición de ficción. Hay una condición de ficcionalización ahí. Quien narra lo que quiere, como quiere y a quien quiere. Eso está claro. ¿Cuál es la condición de verdad? Y es la misma condición de verdad que nosotros ponemos en tensión en cualquier investigación, ¿no? Eso está claro. ¿De qué nos valemos? Nos valemos de multiregistros. No es solo la biografía. ¿Se entiende? Cumplimos uno de los requisitos que tiene la investigación cualitativa, que es el criterio de multiplicidad de instrumentos. Entonces, no es solo el registro biográfico, sino que son biografías cruzadas,
relatos escritos y orales de ellos, observaciones de 100 y pico de clases de cada uno de los profesores, pues trabajamos con profesores memorables nosotros. Trabajamos con entrevistas flash, bueno, cantidad de instrumentos, ¿sí?, que van, imágenes, producciones, que van hacia consolidar o constituir esa condición biográfica. Es decir, estaríamos ahí, me lo estoy pensando con ustedes ahora, estaríamos casi por ahí dando cuenta de lo que la investigación clásica pide, que es que cuanto más cercanos a esa condición de verdad estemos, mejor. Pero bueno, esto es subjetivo, ¿no? Eso está claro. Voy a crear lo que me sucedió, dice Negroni. Quizás estemos haciendo esto. Y quizás esto nos permite crear nuevos mundos también, en el que todos quepamos. Y eso está buenísimo, ¿no? Pensar que todos podemos, ¿sí?, entrar en el mundo. Eso también lo dice Desprez cuando dice componer nuevos mundos. Componer nuevos mundos donde todos estemos dentro. Y cuando digo todos, no hablo solo de la condición humana de la vida, de la condición de humanidad. Hablo de todos, de esto que Donna Haraway llama la condición interplanetaria. Es decir, los vivos y los muertos, las plantas y los animales, las rocas y las aguas, todos. Esa condición de interplanetariedad que es la que nos hace, ¿sí?, la que nos da la condición vital y la condición de vida. Hace unos años sale una obra de ese escritor noruego que se llama Karl Ove Knausgård. Él escribe 6 tomos en el cual lo que hace que es salvar al padre, porque hace su autobiografía, pero en realidad es la biografía de su padre. ¿Sí? Una monumental obra, maravillosa. ¿Sí? Pero a la par que va contando su vida, lo que va contando es la vida de su padre. Su padre muere borracho, ¿sí?, por el alcohol y por toda esta historia. Bueno, él finalmente lo que termina haciendo Knausgård es salvar a su padre en esa obra. Esa obra debe haber salido hace 15 años aproximadamente. ¿Qué obra sale de Knausgård este año, a fines del año pasado? Sale una tetralogía que se llama En otoño, en primavera, en verano y en invierno. Escribe 4 libros en los cuales, ¿a quién le escribe? A su hija que está por nacer. En ese texto, en esos textos, ¿sí?, que transcurren desde que se entera que va a ser papá hasta que nace su hija, lo que narra son historias de la vida cotidiana, ¿no?, las existencias menores, ¿no?, diría Lapoullard, pero que en realidad lo que están dando pistas de qué es. Lo que está dando pistas es de que a Knausgård lo que lo salva, ¿qué es? La narrativa. La narrativa biográfica y autobiográfica lo salva. Y además, ¿qué es lo que hace? Lega a la vida de su hija, ¿sí?, esa condición autobiográfica que lo hizo a él correrse de qué lugar a qué lugar. Del lugar del dolor al lugar de una vida y una vida común. Son textos maravillosos. Yo traje acá algunos relatos por si después había tiempo de contarlos, no sé dónde los dejé, pero por acá están. Son unos textos maravillosos que no puedo andar con todos los libros cargando, pero son estos, que tienen en primavera, en invierno, tienen registros de no solo de escrituras, sino de obras de arte, de dibujos, de pinturas. Son realmente maravillosos. Entonces, se juega el pellejo. Cuando nosotros hacemos investigación biográfica y autobiográfica, de alguna manera no somos Knausgård, está claro, pero nos estamos jugando un pellejo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una condición que nunca ha ingresado en el campo de la investigación, que implica hacer público lo que antes estaba en el mundo de lo privado.
Ahora, ese registro que hace público lo que antes estaba en el mundo de lo privado requiere una noción de pasaje, que es el pasaje entre lo privado, lo íntimo y lo público. No voy a entrar en esto, pero sí necesariamente jugarse el pellejo está asociado a esto, a hacer público lo que antes estaba en el mundo de lo privado. Pero esto requiere antes un pasaje, que es el pasaje por lo íntimo, que es ahí donde estamos nosotros operando, digo, en términos de investigación, ¿no? En generar la condición de intimidad en el entrevistado biográfico. ¿Vamos, Andrés? Si no, no vamos a terminar con los 8 ensamblajes. Primer ensamblaje, marcaciones y demarcaciones. Y acá me interesa volver sobre Marlene Guallard, ¿no? Sobre la teoría lo suficientemente trans de Marlene Guallard, ¿no? En que en realidad el planteo está asociado de alguna manera a esto, al pasaje de la otredad a la nostredad. Digo, la otredad era como que todavía nos seguía dejando, ¿no?, en términos de una mirada individualista sobre el otro. Marlene Guallard lo que propone es el pasaje a lo nuestro, ¿no? Es esta perspectiva que yo le dije hace un momento, levinasiana, del yo en el todo y del todo en el yo. Y que de alguna manera está planteado como el yo relacional. Es el yo en relación. Es el yo en relación. Ahora está claro que esas relaciones son las que van marcando, ¿sí?, las condiciones vitales, la condición de la experiencia. Digo, la condición de la experiencia no sería la misma para mí hoy si no viviera esta experiencia con usted, ¿no? Está claro esto. Y así con lo más singular de la vida, ¿no? Digo, Donna Haraway tiene el libro, el tratado sobre las especies domésticas, ¿no? Digo, su vida no fue la misma después de haber vivido 15 años con su perrita, ¿no?, con su perro. Digo, por eso la condición del vínculo no solo con los humanos, ¿no? Digo esto. Digo, el yo relacional es eso, ¿no? Y que de alguna manera está planteado en lo que Jean-Luc Nancy decía, el singular plural. Somos singulares, pero singulares en términos de la pluralidad, ¿no? Es ese singular plural que necesariamente está en una conexión que es imposible de desmenuzar, o por lo menos muy complejo de desmenuzar. El primer ensamblaje tiene que ver con esto, con marcar y desmarcar esta condición relacional que hace que, en realidad, marque un espesor simbólico para los relatos que está dando cuenta de que me ponen en una condición o nos ponen en una condición de habitar el mundo, los mundos posibles. Entendiendo que hay tantos mundos posibles como cantidad de sujetos. Yo empecé diciendo algo, el mundo es una narración, empecé diciendo, ¿sí? Una posición ontológica ahí. El mundo es una narración. Con lo cual, estos lugares en los que vivimos no solo nos permiten habitar el mundo, los mundos, sino que en ese caso la morada interior también sería el mundo y los mundos. Con lo cual, la investigación biográfica lo que hace que es sacar eso, ¿no? Intentar sacar eso a través de las marcas que como sujetos vamos teniendo a lo largo de nuestro registro vital. Son, diría yo, los marcos que nos permiten oír el silencio. En su último libro, Donna Haraway, el de Cristales, que salió la semana pasada, hace 10 días, ella que dice, ojos táctiles, dice. La necesidad de ojos táctiles. ¿Qué nos están pidiendo? En realidad lo que nos están pidiendo en este cambio de paradigma, creo que es hoy el cambio de paradigma en términos de cómo mirar el mundo, para qué mirar el mundo, desde qué lugar hacerlo y desde qué lugar investigar, creo que está asociado a esto, a poder intensificar nuestra condición de existencia a partir de la intensificación de nuestros sentidos. Y la intensificación de nuestros sentidos tiene que ver con
este cruce que de alguna manera ella metafóricamente llama ojos táctiles, pero que en realidad está ligado a esta condición de la potencia de lo sensible y de lo sensitivo en el mundo. ¿Somos lenguaje? Sí, pero también somos sensibles, ¿no? Tenemos sensitividad. ¿El lenguaje es solo lo que regula nuestra condición vital? No. ¿Qué somos antes, lenguaje o experiencia sensible? En la panza de nuestra madre ya sentíamos, ¿no? Dicen algunos autores. Por lo tanto, ¿qué está antes? Entonces, esto de ojos táctiles, de alguna manera, pretende esto, ¿no? Yo diría, en términos también de las perspectivas más críticas, es esta condición de poder desenmascarar estratos de la vida, sí, que están muy metidos dentro y que en realidad nos acompañan durante toda nuestra existencia. Para esto necesitamos distintas tipologías de registros. Y por supuesto la perspectiva es una perspectiva no binaria, eso está claro. El otro relato de la modernidad, ¿no? La perspectiva binaria. Estamos saliendo de todos esos registros, ¿no? Es esto, ¿no? Yo diría en esta idea de las marcaciones y desmarcaciones de Guattari entre la otredad y la nostredad, es poder atender el susurro incómodo e imaginar formas otras de transformación en las que todos tengamos lugar. Es esto. Por eso traigo a Marlene también. Y le doy un componente teórico y le doy un lugar epistemológico. Por eso la traigo. Está claro que es esto, es el doloroso proceso de la mutación, ¿no? Es el doloroso proceso de la mutación. Tengo un relato escrito sobre un cuadro que me regaló una alumna cuando terminábamos un seminario. En uno de los momentos más dolorosos de mi vida, se acerca y me dice, esto es para vos, lo trajimos de Cuba, lo hizo un amigo con Mario, que es su marido. Y me regaló ese cuadro que es maravilloso. El doloroso proceso de la mutación. Ella sin saberlo, ¿qué estaba haciendo? Sin saberlo. Tocando una marca mía. Ahí lo que nos unió, ¿qué fue? La condición sensible. Vamos. El segundo es volver sobre uno mismo. Es imposible hacer esto si no volvemos sobre nosotros mismos. Y ahí les voy a leer otro relato. Autorrelato. Me gustaba mucho ir a su casa. Maternalmente acompañó mi niñez y entrada a la adolescencia. Se fue definitivamente a mis 14 años cuando ella tenía sus 80. No fui a verla en la despedida. La recuerdo de muchas maneras, pero estas experiencias fueron vitales para mi vida después. El primer recuerdo es la sala, que se abría siempre para mí, pero que era solo para las visitas. El comedor con una araña de cristal de época, con una biblioteca, que era mi atención. Me veo sentado en el suelo leyendo en las colecciones que hoy conservo en mi biblioteca. Conocí sobre todo libros de historia, la colección Los Hombres de la Historia universal de Seinovos, libros acerca del mundo antiguo. Ahora percibo la especial conexión que tengo con Cecilia. Cecilia es la profe memorable con la cual yo estoy trabajando hace 15 años. Esos libros despertaron mi amor por la historia, las múltiples historias que nos conforman y las complejas historias que podemos vivir. El segundo recuerdo que tengo es la planta de mandarinas que tenía en su patio. Me subí al árbol para bajarla cuando estaban entre verdes y maduras. Miraba el mundo desde ahí. Las nubes dibujaban figuras en el cielo del pueblo. Me froto las manos y aún hoy sale el olor a cáscara de mandarinas. También tenía una planta de lilas y otra de magnolias, árboles que luego me regalaron y que supimos cuidar en el jardín de nuestra casa, como recuerdo que me acercaba a ella y a su memoria. El tercer recuerdo son las historias que contaba.
Quizás por eso me gusta escuchar tanto las historias que guardamos en la memoria y el valor de lo biográfico como motor que nos mueve. Hacía milanesas como nunca volví a comer. Araceli se llamaba, era maestra normal y era mi abuela. Y me enseñó el amor por los viajes, por las historias que se cuentan y que se escuchan, la naturaleza y sus olores, los colores y los sabores. 2 de abril del 20, está escrito esto. Esa era mi abuela y ese soy yo. Y las mandarinas y las lilas. La condición biográfica de la investigación narrativa necesariamente nos vuelve sobre la posición autobiográfica. Quizás vuelvo, yo digo en el relato, ahora entiendo por qué la conexión con Cecilia. Digo, desde el 2007 yo estoy entrevistando biográficamente a Cecilia, una profesora de filosofía, que es con la que vamos a trabajar a la tarde, que es la que más categorías nos ha dado para nuestro equipo, pero que es la que más se ha abierto también en términos de proyección autobiográfica y biográfica. Fíjense, 2020, yo trabajo con Cecilia desde el 2007, ¿no? Fíjense, la temporalidad temporalidad lineal, ¿no? Entre uno y otro, ¿qué hizo? Que yo volviera sobre el proceso. Es la investigación biográfica, es Cecilia, es mi análisis, y no sé si es todo eso, pero lo que está claro es que este formato de investigación hace que nos salgamos iguales después de esto. ¿Yo qué hago acá? Si en la otra salvé a mi madre, acá no es que estoy salvando a mi abuela. Estoy salvando a mi madre también, porque mi abuela fue la que tiene la posición maternante. En términos winnicottianos, es la que tuvo la posición maternante en mí. Por lo tanto, a quien estoy salvando no es a mi abuela, sino a mi madre. ¿Se entiende? El segundo ensamblaje, entonces, volver sobre uno mismo, ¿no? Tiene que ver con Linda Tubay Smith, es una investigadora descolonial, llama caminar sobre terrenos resbaladizos, ¿no? A este tipo de investigación. Es caminar sobre terrenos resbaladizos. Y caminar hasta donde cada uno de nosotros, nosotros sepamos o querramos que podemos avanzar. ¿Sí? Es caminar sobre terrenos resbaladizos. Porque hay pliegues y porque hay repliegues en las vidas y porque esos pliegues y repliegues son porosos. No es que están cerrados, ¿no? Son porosos. Y al estar porosos, ¿qué es lo que pasa cuando algo es poroso? ¿No? Permite que entre algo nuevo, ¿no? Que entre más, ¿no? Es como una esponja. Entonces, este caminar sobre terrenos resbaladizos implica, en términos de Julien, una condición de intimidad que requiere necesariamente, en términos lacanianos, esa condición de extimidad que transforma algo que es del mundo de lo privado en íntimo. Esa posición de ingreso de lo privado a lo íntimo, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con los paisajes que habitan nuestras vidas. Cómo esos paisajes que habitan nuestras vidas, ¿sí?, ingresan al espacio de lo íntimo. Entendiendo que para ver algo íntimo, ¿qué es lo que tiene que haber? Alguien del otro lado queriendo escuchar. Cuando digo escuchar, lo digo en términos de ojos táctiles, ¿no? de Haraway. Queriendo escuchar del otro lado. Si no, no hay intimidad. Ese registro íntimo, de alguna manera, es lo que, en términos políticos, sentidiza la trama entre lo que nosotros llamamos los pequeños grandes relatos. Son vidas que parecieran ser pequeñas, ¿no? Parecieran ser comunes, pero en realidad son grandes relatos que en el caso de la educación sintetizarían al sistema educativo, a la educación, a la práctica, a la formación, a las políticas. Por eso la investigación biográfica es una perspectiva ontológica, está claro, pero también es una perspectiva que entrama en términos metodológicos y transversaliza en términos metodológicos todos los campos y subcampos de la investigación educativa o de la investigación social.
Es decir, yo podría hacer hoy una investigación biográfica o autobiográfica con temas de salud, con temas de justicia, con temas de... ¿Sí? No solo educativos. Eso está claro. Entonces, digo, transversalizan los campos de la investigación social y estaría muy bueno que transversalicen también y humanicen también campos que vienen de otras disciplinas mucho más inhóspitas para este tipo de investigación. Digo, es una posición frente al mundo. Vamos, a ver si podemos ir avanzando un poquito más rápido. No, pasalo, lo vamos a trabajar a la tarde. El tercer ensamblaje, de alguna manera, algo estuvimos trabajando, ¿no? Que es el de la ficcionalización y el de la metaforización. Hay gente de letras acá, ¿sí? ¿Quién puede definir la metáfora? ¿Qué es una metáfora? ¿Hay gente de letras? ¿De literatura? ¿Qué es una metáfora? No necesariamente, no. ¿Dónde? ¿Hay quién habla? No veo. Ah, ya, la compañera. Comparación o cambio, ¿no? Digo, hay una condensación del lenguaje, ¿no? Que lo que no se puede decir con palabras se desliza, ¿no? Y se dice con otra palabra, ¿no? Hay una condición ahí metafórica, ¿sí? que es exclusiva de la teoría narrativa, esto está claro, pero que en realidad de alguna manera habla, ¿sí? De nuestra condición también. Vivimos narrando metáforas, ¿sí? Una compañera hizo una investigación sobre la identidad docente, en su tesis doctoral fue, desde esta perspectiva biográfico-narrativa. Un capítulo íntegro es con las metáforas que usamos los profes cuando hablamos acerca de la enseñanza, de la educación, realmente es maravillosa, ¿no? Vivimos narrando metáforas y está buenísimo que eso sea así. Esto que parece muy de la literatura o que implicaría una literaturización de la investigación, para nosotros es muy potente. Es muy potente. ¿Por qué? Porque es esa condición performativa de los juegos del lenguaje, que también se podría poner en juego en la belleza de una poesía, por ejemplo, ¿no? Como género literario, la poesía es el género más complejo. ¿Por qué? Con pocas palabras se dice mucho, ¿no? Y es muy complejo. Si no, leamos una poesía de Pizarnik o leamos ¿sí? Y realmente la complejidad que tiene y lo que dice es tanto que no puede decirlo en términos de otro registro que no sea ese, ¿no? Por eso es tan difícil, la poesía. Y por eso tenemos que volver a la poesía, ¿no? Por eso tenemos que volver a la poesía. Y quería jugar con este ensamblaje de la ficción y de la metáfora, porque en realidad habla un poco de lo que recién les decía, ¿no? Y traje a Silvino Campo. ¿Por qué traje a Silvino Campo? Porque en realidad, a diferencia porque la quería poner en comparación con Victoria, ¿no? Podríamos decir que su hermana Victoria, la mayor, es la primera escritora de la intimidad, podríamos decir, ¿no? Porque con lujo de detalles en su autobiografía, en sus 6 tomos de autobiografía, nos cuenta con lujo de detalles su vida. Después están testimonios, están otros registros de ella que son las cartas y otro tipo de publicaciones, pero en realidad en su autobiografía lo que hace es contarnos con lujo de detalles lo que le pasa y lo hace público. ¿No? Ahí está lo interesante, que hace público lo que estaba en el mundo de lo privado. ¿Qué hace Silvina a diferencia de Victoria? Silvina, a diferencia de Victoria, lo que hace es escribe cuentos, ¿no? Escribe cuentos, escribe literatura. Yo acá traje uno que se llama, me confundo, El vestido azul con... Espérenme un minuto.
El pecado mortal. El pecado mortal. Se llama el cuento de Silvina. ¿Qué es lo que cuenta? Cuando pueden, búsquenlo y léanlo. Se llama El pecado mortal. Lo que cuenta es un velatorio que hay en su casa, en la casa de San Isidro, que es la casa del Osocampo. Nunca dice que es ahí, pero uno se imagina todo en el cuento. Es la maravillosa estrategia de Silvina. Y cuenta que hay un velatorio y que había un cuidador de las niñas que se hizo cargo de las niñas mientras estaba el velatorio. Ese cuidador que era como el amo de llaves de la casa, se encargaba de las niñas. Una de las niñas eran 6, las Ocampo, una de las que se encargaba era de Silvina. Y relata Silvina cuando la lleva a la habitación, en la habitación continua está él, le hace cerrar la puerta con llave, saca la llave de la puerta y por la mirilla de la llave la hace mirar a esa niña, ¿sí? Cómo se masturba del otro lado el personaje que cuenta en El pecado mortal. Hoy sería estrictamente una violación esto, ¿no? Está claro, ¿sí? Es una violación. Ahora, la maestría que tiene Silvina para escribir esto, sin decir que es ella, pero que cuando el lector está leyendo es ella, ¿sí? Es lo que hace que en realidad esta condición de ficcionalización no sea ficción, sino sea autoficción. Y en términos de la autoficción es autobiográfico, ¿no? En términos de cómo ella se permite salvar de esto a través del cuento. Miren, en una investigación que nosotros hicimos hace varios años, un profesor que enseñaba lenguaje audiovisual en la carrera de arquitectura nos dice que qué es lo que hace que una obra como Las Meninas, cuando nos paramos frente a ella, ¿sí? Todos tengamos la misma sensación, la maravillosa sensación de estar frente a una de las obras más maravillosas de la pintura, ¿no? Y entonces él, que enseñaba a dibujar a los estudiantes de arquitectura y les ponía Verano porteño de Piazzolla, o les leía un poema a los alumnos, les ponía música, nos dice que lo que hace característico a este cuadro no es el pintor que se está yendo, ¿no? El caballero que se está yendo allá por la puerta, no son las meninas, no son los perritos que están abajo, ¿vieron? De las meninas, no es esto. Dice, lo que hace que nosotros podamos sentir eso frente a las meninas es el aire que corre en la obra. Ese aire que corre puede transitar temporalidades diferentes, ¿no? Temporalidades y espacialidades diferentes. Es el aire lo que hace que nosotros nos transformemos frente a la obra. Y quizás tengamos que estar pensando esto, ¿no? Que quizás sea el aire que corre, ¿no? O dejar que corra el aire, lo que nosotros tenemos que lograr para poder generar las mejores condiciones para que las vidas puedan ser narradas, contadas, literaturizadas, ficcionalizadas, ¿no? Y que esto de alguna manera forme parte también, en el corto tiempo, de una buena investigación, como lo es, porque tiene toda la rigurosidad de una buena investigación. Vuelvo sobre la metáfora entonces, hasta dónde la realidad y la irrealidad, ¿no? Hasta dónde emerge esa condición de verdad. ¿Es verdad lo de Silvina o no es verdad? ¿Sí? Cuando todos sabemos por la descripción que hace y por el formato de escritura que es ella la que está escribiendo sobre ella, pero nunca dice que es ella. Entonces podemos hacer biografía no solo a través de árboles genealógicos, como hacen los biógrafos clásicos, o a través de documentos, o a través de cartas, sino que podemos romper esa estructura, ¿sí? Y hacer biografía a través de esta condición de autoficción. Miren, Benjamin Moser hizo dos grandes biografías. Una es la de Clarice Lispector y otra es la de Susan Sontag.
¿Qué dice Benjamín? Por supuesto que, hoy hablábamos de esto, por supuesto que el hijo de Susan Sontag recogió las obras escogidas de su madre y dijo, la biografía que hizo Benjamin Moser está toda mal, no tomó esto, bueno, la critica, ¿no? Pero en realidad yo quiero ir hacia el ejercicio biográfico. Él dice que podemos hacer a través de los registros clásicos biografía, es decir, a través de los árboles genealógicos, que es lo clásico. Ahora dice, hacer investigación, porque hace investigación biográfica sobre muertos. ¿Sí? Tanto Susan como Clarice ya estaban muertas cuando él publica las biografías. Nosotros trabajamos con vivos, ¿sí? Estamos trabajando con registros de oralidad. Lo que dice Benjamin Moser, para que quede claro que no lo digo yo solamente, es que se sale distinto después de haber pasado por el desmenuzar estos registros y que la vida de uno no es la misma después de haber pasado por estos registros de intimidad y por esto, digamos, por esta fuerza que de alguna manera compele a seguir viviendo, diría yo, ¿no? Porque en realidad uno siente que vive con y a través de estos personajes. Realmente es increíble. Bien. Vamos, pues si no, no terminamos. Vamos al cuarto ensamblaje. Bueno, es una vida que se cuenta a través de relatos, ¿no? Vamos, voy a contar algo. Voy a contar algo autobiográfico también. Estoy dando un seminario sobre investigación biográfico-narrativa para estudiantes de grado en mi facultad. Como pensé que era en verano, pensé que se iban a anotar poquitos estudiantes y somos 50 estudiantes que están 12 horas por semana, estamos trabajando con ellos en este ejercicio. Yo no sé si recuerdan que hace como un mes, hoy se lo contaba Andrés, hace como un mes más o menos, a fin de enero, cuando yo empiezo a preparar el seminario, empieza a aparecer en las vidrieras de Londres, de París y de Nueva York, aparecen la reposición de la obra de Yayoi Kusama en las vidrieras de Louis Vuitton. Toda la colección de Louis Vuitton de este año es con la obra de Yayoi Kusama. Yo la había trabajado a Yayoi en términos estéticos, con alguna obra, en algunas charlas yo la había trabajado a ella. ¿Qué pasa? Cuando empieza a aparecer esto, yo empiezo a ver la repetición. Empiezo a ver la repetición de esto que aparecía constantemente en las redes sociales. Digo, acá hay algo. ¿Vieron esa cosa? Bueno, una gran maestra decía que en realidad es la corazonada, ¿no? Decía que en la investigación la corazonada es la clave. Edith Lidwin. Entonces veía la seriación, la serie, que aparecía Kusama. Me compré todo de Kusama, estuve en estado Kusama durante un tiempo, la biografía, los catálogos, todo. Y realmente es una vida muy particular, como todas, por supuesto, pero esta tiene algunas particularidades muy interesantes. Preparamos el ejercicio del seminario como una inmersión, ¿no? Yo creo que en la inmersión, creo en la posibilidad de zambullirnos en algo y nadar sobre aguas profundas. Me parece que esto es lo que le otorga sentido también a la enseñanza. Por lo tanto, preparamos el seminario en estado Yayoi. Es más, el aula está toda llena de lunares cuando entramos, preparamos todo en estado Yayoi. La semana pasada hicieron un ejercicio a partir de una obra de Yayoi que se llama Narciso, los estudiantes. Es decir, vamos en el pasaje de lo bio y a lo auto con los estudiantes, pero necesariamente quien está intermediando ahí es Yayoi porque quiero salir del lenguaje académico y entrar al lenguaje estético también.
La entrada al lenguaje estético, que es lo que me permite salir de la lógica de la investigación común y clásica, ¿no? Entonces pretendo eso. Por eso entramos al gesto botánico, por eso entramos a varias cuestiones que están ligadas a esto. En la primera clase, ¿qué hacemos? En ese ejercicio de inmersión, el JTP y el ayudante me hacen una entrevista biográfica a mí, una entrevista clase se llamó, ¿sí? Una entrevista clase, biográfica, para mostrar desde la guionización hasta, digamos, cómo se hace una entrevista, qué pasa, mostrar todo. Es como mostrar la cocina de la investigación, eso pretendíamos. Y ahí me desnudaba yo también delante de los alumnos en una entrevista biográfica. Fue un ejercicio, pero fue lo que permitió, ¿saben qué? Que a partir de ahí el seminario fuera lo mejor que nos pudo haber. Yo creo que es la mejor experiencia que he pasado en términos de docencia. Hicimos la entrevista y ellos me habían pedido que llevara un objeto, una foto, algunas cosas que me representaran. Yo esperé hasta último momento, hasta antes de ir a la clase para elegir eso, porque quería que fuera lo más cercano, una hora antes de la clase. En paralelo, ¿qué había visto yo? En paralelo en las redes sociales, porque hay una cosa que estamos trabajando también, que es cómo hacemos el pasaje a lo público y qué hacemos público de lo privado en la discusión. Entonces estamos discutiendo la cuestión de las redes. ¿Qué de lo íntimo pasa a lo público? ¿Por qué se elige eso? ¿Por qué? Bueno, yo había hecho algunos posteos antes de llegar al seminario que era sobre Kusama y cosas de la biografía de ella o que había dicho ella. Obra y foto eran 2 posteos por día desde 5 días antes de empezar el seminario. ¿Sí? Era como la entrada. Si esto iba a ser una inmersión, toda inmersión necesita, ¿no?, antes la entrada. Y ahora estamos en la salida ya porque la semana que viene termina. Entonces, yo había puesto en las redes sociales esas fotos. Una foto era de Yayoi, muy chiquita, tenía 10 años. ¿Sí? Tenía 10 años, con unas dalias gigantes así en la mano, ¿sí? Y se veían unos ojos así como muy grandes, negros. Esa foto fue. Una hora antes de ir a clase, bajo todos los posteos a un archivo para tenerlos por si lo necesitábamos para la clase. Cuando bajo todos los posteos, vuelvo a mirarlos y me detengo en ese. Me detengo en el que está ella de 10 años con esos ojos que eran terribles. ¿Sí? Cuando me quedo en eso, doy vuelta así me quedé en eso con la imagen, ¿no? Creo que estaba en el teléfono. Miro así y en mi computadora, yo de fondo de pantalla, ¿qué tengo? Esta foto que soy yo. Esta foto que soy yo. Y me miro los ojos y miro los ojos de Yayoi. No es que yo quiera ser Yayoi, eso está claro, ni que haya alguna... Ahora, sí hay algo en la marca de esos ojos que a mí me marcó. ¿Se entiende? Y esta es la corazonada, esta es la marca por donde vamos. Hay algo que me marcó. ¿Qué hice? Recorté los 2 ojos, recorté los de Yayoi y los llevé para el fin de la conferencia. Para el fin de la entrevista biográfica, de por qué había elegido. Y ahí me cerró de por qué fue Yayoi, por qué me persiguió Yayoi durante mucho tiempo antes del seminario. Y les voy a contar algo de la intimidad, porque estamos entre amigos y amigas. Cuando voy a mi sesión de terapia, vuelvo sobre eso, está claro. Los ojos de Yayoi son tristes. Los ojos de Yayoi tienen algunas particularidades. ¿Sí? Lo que yo estoy reflejando en los ojos, ¿qué es? No estoy mirando cualquier cosa. Quien estoy mirando ahí son los ojos tristes de mi madre.
y de la depresión de mi madre. Por eso ya Joy me pegó duro. ¿Sí? Fíjense la operación, ¿no? El pasaje. Fíjense el pasaje. ¿Y por qué digo que son lo más maravilloso? Porque quizás ahí yo no resolví la tristeza de mi madre, pero sí resolví el haberle dado vida yo después de haber nacido de un hermano muerto, que era la tristeza que yo miraba de mi madre. ¿Vamos? Algo se ha dicho sobre esto. El cuarto ensamblaje, la vida de las cosas, dijera, y ya tendría que ir terminando, ¿no? ¿Están cansados? ¿Qué hora es? Yo si no me callan, sigo. 12:15. Bueno, ya terminamos. La vida de las cosas, bueno, de alguna manera ya vine planteando esto, ¿no? En términos de Donna Haraway, ¿no? Esta idea de que somos sujetos sintientes y que en realidad, en este texto de Haraway, ¿no? Que se llama Seguir con el problema, ella plantea una conciencia ética multiespecie y que nosotros somos una especie más y que lo que hemos perdido es esa conciencia ética multiespecie por solo pensarnos en nosotros, ¿no? Por eso dice que hay que pensar creativamente la densidad terráquea, hay que pensar la distribución y el número de personas sobre el planeta, tiene que ver con esta idea de la alianza entre los humanos y los no humanos, entre los animales, las plantas. Bueno, hay toda una línea de desarrollo alrededor de las plantas también. Ella trabaja centralmente con los animales, pero hay otra línea, por ejemplo, de Manuel Coxia, que trabaja en la vida de las plantas. Y todas las investigaciones que hay alrededor de el vínculo de la naturaleza con nosotros, y algunos están hablando ya de que las plantas piensan. Bueno, hay todas líneas de desarrollo ahí que es muy interesante para pensarnos nosotros en ese contexto, ¿no? Y para dejar de pensarnos que somos los únicos que podemos pensar la Tierra, ¿no? Y ser, digamos, esta idea de terraformar. Ella dice terraformar alteridades terráqueas, ¿no? Entonces, bueno, ir por ahí me parece que es interesante. No ingreso más en esto para no perder, no para no perder más tiempo y no porque no sea interesante, sino por una cuestión de tiempo y porque esto merece de por sí meternos de lleno en un seminario, por ejemplo. Al que puedo venir. Bueno, esta obra es una obra de una artista plástica marplatense que se llama Juliana Scardapane. Juliana, también yo le he comprado alguna obra, porque es obra de mar fundamentalmente, y un día que voy a buscar una obra a su casa me dice, sin conocerme más que el contacto de me gustó tu obra, te compro, hice esto para vos, te lo regalo. Cuando yo lo miro, es el mar y dos típicas sillas de Mar del Plata, y es un óleo que se llama La Charla. La Charla, fíjense. Justo para mí, digo, porque en realidad es la charla biográfica, le llamo yo, y es aquello que necesita de una temporalidad que es difusa, de un territorio que es el territorio del mar, casi por la profundidad a la que llega, y la experiencia sensible de estar juntos en una charla frente al mar y narrarnos las vidas. Bueno, ahí entraría la condición de intimidad, ahí estaría en la posición del entrevistador en términos de llegar a esa condición de confianza para que esa intimidad se ponga en juego. Bueno, ahí aparecerían todos los registros más metodológicos, instrumentales, para que una conversación se transforme en biográfica, ¿no? Ahora hemos escrito algo sobre esto, sobre la conversación biográfica, que está por salir en alguna revista.
No quiero profundizar más en esto para no... pero tiene todo su trabajo también. No ir tan recto. Hay un texto que tradujimos en la revista de nuestra facultad, de Alberstam, creo, sí. Ella habla de no ir tan recto. Y a su vez, alguna otra autora habla de serpentear, ¿no? El no ir tan recto y el serpentear tiene que ver precisamente con esto, con no reproducir itinerarios marcados. Morisot, que es un investigador francés que trabaja con las huellas de los animales, tras los rastros de los animales, dice precisamente esto, que para bosquizarse hay que ir siguiendo los rastros de los animales y que los rastros nos van dejando, ¿no?, registros y narrativas de lo que va pasando y de lo que ha ido pasando. En realidad esto también Haraway le llamaría esta idea de tocar sin tocarse, ¿no? Va en la línea de cómo una experiencia se transforma en una experiencia sensible sin necesidad de interceptar al otro en términos de su propia sensibilidad. Toco sin tocar, fíjense, ¿no? Vivo una experiencia sensible, ¿no?, junto al otro sin necesidad de tocarlo, que de por sí en el tocar está la experiencia sensible. Bueno, estos autores están hablando mucho de esto. Este autor, que se llama David Christian, escribe un libro que se llama La historia del todo. La historia de todo. ¿Por qué lo traigo? Por esa idea de temporalidad difusa que yo hablé al inicio. Dice, bueno, Christian escribe este libro desde el Big Bang hasta hoy. Ya se acostumbra a no hacer más grandes relatos, ¿no? Pero él vuelve sobre esto. Y me parece interesante que vuelva sobre esto porque en realidad lo que está planteando que es que el tiempo no tiene esa linealidad y que en realidad lo que está mostrando es que en el capítulo, a ver, creo que es en el 11, en el anteúltimo capítulo de la obra, recién aparece el antropoceno. Con lo cual, lo que está diciendo que es, somos apenas algo dentro de ese registro mucho más denso y más amplio que en realidad ha hecho que a través de las transformaciones tecnológicas, políticas, de la producción de la aceleración, nos hayamos transformado en lo que nos hemos transformado, pero que en realidad somos el anteúltimo capítulo de esa historia. Y habla mucho de los recursos naturales y impone esta idea de serpentear por la historia, de la humanidad. Porque serpenteando por la historia de la humanidad comprendemos el carácter, ¿no?, de nuestra propia vida en la Tierra. Fíjense que todos los registros, por eso de alguna manera estamos planteando esta idea de que hay un cambio de mirada, hay un cambio de paradigma, ¿sí?, que avanza más hacia desacomodar o descomponer lo que estaba compuesto y avanzar por otros lugares, a veces más incómodos, pero mucho más interesantes. Los bordes son mucho más interesantes que... Bueno, vamos al sexto ensamblaje, que yo le llamé interpelar, descomponer, dislocar. Esa es una instalación que se llama Un viaje a la memoria guiada por llaves, de la artista japonesa Chiharu Shiota. Me parece que es interesante traerla acá, porque en realidad está hablando de la experiencia sensible y la cocomposición de comunidad. Este ejercicio de interpelación y este ejercicio de descomposición necesariamente llega a dislocar. La palabra dislocar, ¿cuándo la usamos? Cuando nos quebramos la muñeca. ¿Vieron que dice se dislocó? Sale algo del lugar, ¿no? Está saliendo algo del lugar. Bueno, me parece que ahí es donde nosotros podemos generar una red que nos permita anticipar, sostener, animar, y ahí creo, en términos de Agamben, en la potencia de lo común, ¿no?, en la potencia de lo colectivo. No es posible si no es colectivo.
si no es común, y en un ejercicio de lo político, ¿no? Por eso una de las primeras cuestiones que dije las asocié a la dimensión política, ética y estética, ¿no? Digo, a esas tres dimensiones sin las cuales no sería posible la vida, ¿no? Y la vida en investigación. Entonces, ahí lo que estoy hablando es de ¿qué? De imaginar y componer vidas y anticipar otras vidas como un horizonte de posibilidad. Estoy hablando de creer, de rescatar y de ver, en términos de creer en el otro, rescatar al otro y verlo, ¿no? Verlo, tocarlo sin tocarlo. Estoy hablando de la captación de una vida a través de un montaje que se establece en términos de recreación de como si fueran imágenes en movimiento, y ahí seguramente ustedes recuerdan la imagen de Eisenstein, ¿no? En el acorazado de Potenheim, cuando a través de una imagen bidimensional, ¿sí? ¿Qué hace? La escalera de Odessa, por ejemplo, que es la imagen del carrito ese cayendo, del bebé cayendo, ¿no? Bueno, eso, todos sabemos el fin de ese relato. Lo que está claro es que nosotros tenemos que componer y co-componer y dar vida a nuevas vidas para que ese relato no termine en lo que terminó, que es el niño seguramente muerto, ¿no? Bueno, dar vida y transmigrar, de alguna manera, tiene que ver con esto. Y acá traigo también, en términos de ese dislocamiento, algo que plantea Susan Sontag, que es esta idea de debemos aprender a ver más, debemos aprender a sentir más, debemos aprender a oír más, ¿no? Nosotros diríamos una erótica del conocer, del ser y del saber, entendiendo que hay otras formas de ser, de sentir y de saber, con lo cual hay otras formas de conocer. Por eso esta investigación, nosotros no decimos que hacemos investigación biográfico-narrativa, sino que somos investigación biográfico-narrativa. Vamos y ya estoy terminando. Vamos ahí hay fíjate si hay un videíto cortito de 3 minutos. Se llama Concatenaciones sensibles. No, seguí. Abajo de todo, en la línea verde, si vos te apoyás, tiene que haber... Bueno, este video habla del invierno, déjalo. Tiempos inquietos, diría Hathaway, habla de cantan los cuervos, granizo, viento. La realidad nos sujeta, ¿no? Si pensáramos en la pandemia, nos sensibiliza. Un mundo mejor, podemos pensarnos un mundo mejor
este umbral, este tiempo, nos permitirá ser mejores como humanidad. Volvió el invierno, dice. Los campanarios no suenan, nunca se fueron, dice, los malos tiempos. La pregunta sería, ¿qué humanidad queremos fabricar? ¿Qué mundo queremos fabricar? ¿Qué investigación queremos hacer? ¿Para qué hacerla? ¿Qué diferencia hará esa investigación? ¿Quién desarrolla el proceso? ¿Cómo sabemos que vale la pena? ¿Qué aportará? ¿Quién se beneficia con esto? ¿No? Finalmente la pregunta podría ser, en términos de Bifo Berardi, ¿cómo es posible la concatenación entre cosas que no necesariamente tienen conexión? Para eso también es necesario un acto creativo, una conjunción, una concatenación conjuntiva, diría Berardi. Y él también dice que la belleza no se corresponde con aquello que podría ser o tener una armonía escondida, ¿no? O que forma parte del espíritu universal. La belleza no es eso. La belleza dice que es una fuente de singularidad. La belleza es fuente de singularidad, se trata de un evento, la belleza no es una estructura, la belleza es irrepetible, porque aparece en un punto único de una red, espacio-tiempo, ¿no? Territorio, tiempo. Fenomenología infinita, diría Bifo Berardi, ¿no? Y me parece que por ahí vamos por esta condición de generar las concatenaciones conjuntivas necesarias para que la vida común se transforme no en sufrimiento, sino acercarla un poquito más a la belleza. Y me parece que este es un muy buen sentido político para la investigación educativa. Vamos al último ensamblaje, que es el octavo, que es el de desencadenar futuros, ¿no? Desencadenar futuridades, diría Bifo también. Y por eso esa figura es la posibilidad de devenir otros, ¿no? No de devenir lo que somos, sino de devenir otros. Y en ese devenir otros aparece la selección, la combinación, la recomposición, la inmanencia de las posibilidades, siempre plural, ¿no? Siempre plural, porque tiene que ver con esta idea en términos de la inmanencia, ¿no? De la cualidad de estar dentro del proceso. Tiene que ver con el carácter intrínseco, tiene que ver con el carácter inherente de algo a otra cosa. No es como si fuera un jardín de senderos que se bifurcan, volviendo al Borges del inicio. Sin dudas, la investigación, creo que acá terminamos, sin dudas la investigación biográfico-narrativa remite a lo que yo llamo una producción coreografiada. ¿Sí? Es una producción coreografiada que desencadena como si fuera un espectáculo, ¿no? Posiciones alternativas, mundos posibles, mundos sensibles, ¿sí? Y potencia transformadora. Hay una condición ética, de inmersión ética y de inmersión experiencial que de alguna manera hace que generemos un compromiso no solo con los otros, sino con nosotros mismos, y generar ese compromiso con nosotros mismos implica pensarlos no solo con los humanos, sino también, como he dicho, con los no humanos. Les quiero agradecer profundamente la escucha y el respeto que tuvieron conmigo en la mañana de hoy, y dejamos abierto si quieren preguntar, pero yo creo que quieren irse, pero que también quieren quedarse a charlar, y yo me quedo sin ningún inconveniente, y si no, nos vemos a la tarde en el taller. Muchas gracias.